Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta segunda lección, en relación al tema de acoples, vamos a hablar de algunos de los tipos de acoples de elementos metálicos que se acostumbran a utilizar en aplicaciones industriales y comerciales de todo tipo. En una lección previa se había hablado acerca de los requerimientos de un acople, qué es lo que un acople ideal debería tener, qué son los modos de falla más frecuentes y sobre todo de por qué vale la pena instalar un acople. Habíamos dicho que eso ocurría cuando había desalineación, que queríamos tolerar, que queríamos que la desalineación que hubiera no fuera algo que estuviéramos forzando a través de una unión rígida como la que ustedes ven por acá. Claro, una unión rígida, una junta bridada, una junta pernada como estas es la primera opción. Por ejemplo, si es una máquina que está muy bien alineada y que aunque esté cargada la máquina con los pesos, con las cargas de operación de ellas, los ejes no pierden alineación, entonces un acople especial, un acople con grado de libertad no hace falta. Es suficiente y por supuesto lo más barato y confiable con un acople rígido. Pero el fundamento era que eso no siempre es el caso. Entonces hay muchos tipos de acoples, se podrían agrupar en tres categorías grandes: los mecanismos, los acoples flexibles metálicos y los acoples flexibles elastoméricos. Dentro de los metálicos se pueden agrupar de manera bastante general en esta lista que ustedes ven ahí, que son los que vamos a comentar muy rápidamente en esta lección. Acá lo importante es que el valor agregado que ustedes aportan como ingenieros, como técnicos, es entender cómo funciona el acople, qué es lo que se va a fatigar, cómo se va a fatigar, quién va a acelerar o frenar esa fatiga y más o menos qué es lo que las deformaciones pueden tolerar, qué tipo de desalineamiento puede tolerar. Lo demás será un asunto de cuál es el costo y si el tamaño del acople para la aplicación que uno busca está disponible, si existe, y si el proveedor puede suplirlo dentro del marco de tiempo que uno requiere. Entonces, el acople de engranes es uno casi ideal. La única desventaja seria que tiene, aparte de que son muy costosos, es que precisamente como son acoples rígidos en dirección torsional, entonces ellos no van a absorber vibraciones, no van a absorber golpes. Simplemente la vibración que entra es la que sale, el golpe que entra es el golpe que sale. Entonces esas son las desventajas, el alto costo y pues que no absorben vibraciones. Pero por lo demás, ellos son muy benévolos. Acá en esta caricatura que ustedes ven de acople de engranes, se puede ver que esas dos piezas claras, café claro, pueden correrse a izquierda y derecha, o sea, perfectamente esos engranes internos que están dentro de esas coronas pueden transmitir torque y además deslizarse a lo largo de su cavidad. Entonces pueden tolerar desalineamiento axial sin ningún problema. También un poquito, que es una pareja, pueden resistir un poquito a el desalineamiento excéntrico. Y por último viene el desalineamiento angular. En esta caricatura que les decía, está exagerada la curvatura de los engranes que están dentro de la carcasa. Entonces, como pueden ver, ellos podrían girar un poco alrededor de ejes perpendiculares a su eje de rotación. Entonces, permite ese pequeño grado de libertad. Solo que es muy pequeño, no tan exagerado como viene en ese dibujo. En realidad, esa curvatura es apenas notable en los acoples reales, porque un acople real
por lo general requiere una desalineación angular pequeña, ¿verdad? Casi que imperceptible, pero sí está ahí para efectos de ceder un poco en la dirección angular y por ende evitar esfuerzos demasiado altos. Entonces esos son los elementos que lo componen. Como pueden ver acá en esas piezas simbolizadas en verde, esos son los sellos. Esto está completamente empacado de grasa, parecido a un cojinete de elementos rodantes, un rol, una balinera. Entonces está completamente empacado de grasa. Y lo otro que pueden fijarse en este acople y pensar en eso, en todos los demás que ustedes vayan a ver en esta lección y en general en aplicaciones de acoples, el tamaño del acople respecto del eje que ellos están recibiendo. Como pueden ver, el acople es relativamente pequeño en comparación con el eje, o sea, son compactos, no solo no estorban, sino que si fueran muy grandes, también habría mayores cargas centrífugas sobre ese elemento, entonces es más fácil que vaya a fallar si la velocidad de rotación es muy alta. Entonces es otra razón por la que uno querría mantener pequeños los acoples, no solo el tamaño del eje, sino el tamaño del acople mismo. Este es un acople similar en concepto. La diferencia es que no son engranes, son ruedas dentadas, pero esos dientes son cuadrados prácticamente. Y en lugar de tener una corona acoplando esos engranes, es esa malla, ese resorte, es lo que acopla uno con otro. Entonces, si ese resorte no estuviera, esa pieza que ustedes ven como con forma de S continua, si eso no estuviera, simplemente la entrada respecto de la salida giraría libre una respecto a otra. Entonces esto es igual, es un acople muy costoso, tiene muchas de las ventajas de un acople de engranes, no es tan caro, pero sí es caro, igual requiere lubricación y un empaque de grasa y es un poco más grande que un acople de engranes. Entonces, esos dos son los que típicamente son para aplicaciones de muy alta potencia, completamente al contrario de un eje flexible. Estos son para aplicaciones de baja potencia, así sin duda alguna, menos de 8 kilowatts, 10 caballos más o menos. Entonces, eso es el ámbito de aplicación de un eje flexible y es sencillamente eso. Es un eje, a veces un resorte, a veces un eje que se le ha hecho un maquinado para tener la estructura geométrica de un resorte y precisamente él va a poder ceder a flexión y con una carga de flexión muchísimo menor a la que tendría si fuera el eje sólido, el eje rígido. De esto hay muchas variantes en formas, en tamaños, en proporciones. La característica principal de esto es que son para potencias bajas, ellos van a fallar eventualmente por fatiga y son muy prácticos. Nada más es cuestión de cambiarlos, no requieren mantenimiento, nada más el momento de la falla sí eventualmente va a llegar. Volviendo un poco a aplicaciones grandes, están las juntas de resorte, ahora sí, que hay juntas de resorte como las que ustedes acaban de ver, que llamamos eje flexible, por cuestión de claridad en esta lección, pero hay unas muchísimo más robustas para altas potencias. Entonces, en este caso, es completamente otra configuración en la que se aprovecha el resorte. Como pueden ver, los elementos que están ahí están sosteniendo resortes que ellos están en compresión y transmiten carga por compresión de los resortes. Digamos, el rotor azul le entrega el torque al rotor en amarillo transparente a través de la compresión de los resortes. Entonces, ese rotor azul respecto al amarillo transparente puede estar desalineado un poquito en dirección angular, excéntrica y axial, y el resorte simplemente se va a deformar en dirección correspondiente, produciendo una reacción muchísimo menor que la que hubiera habido si hubiera sido un eje sólido.
Entonces el diagrama de la derecha es simplemente para entender la operación, pero las proporciones reales son como las de un tambor de freno o un tambor de embrague. Como pueden ver, ¿verdad? El diámetro del acople es varias veces, 5 a 10 veces más que el diámetro del eje que alimenta. Entonces estos no son pensados para altas velocidades, pero sí para altas potencias. Una aplicación bastante famosa, probablemente la conozcan, es en embragues de automóvil. Ustedes pueden ver por fuera el disco de fricción y en la parte central se ve el acople de resorte, precisamente el que aísla la entrada de potencia, o sea, la potencia que entrega el motor del vehículo, se lo entrega a través de ese plato de fricción, es ese disco negro que ustedes ven en la periferia, y a través de esos resortes azules, entonces se le entrega la potencia al eje que entra a la transmisión, que es el que se acoplaría al centro de esta pieza que ustedes ven ahí. Entonces eso que ustedes ven ahí completo es el plato de fricción de un embrague de una transmisión manual para automóvil o para vehículo liviano o vehículo pesado. El asunto es que está aislada la entrada de la salida mediante esos resortes. Algo similar, pero para aplicación industrial y potencias mucho más altas, es una junta, pero el resorte plano, no el resorte espiral, que es lo que ustedes pueden ver ahí. Si esas placas que se están deformando, que tienen cierta curvatura en el croquis del lado izquierdo no estuvieran, entonces el centro giraría libre respecto de la periferia. Entonces, justamente la presencia de esos resortes de hoja, de lámina, eh, como decir, empotrados en la periferia, son los que le transmiten el torque al segmento central y permiten no solo cierto amortiguamiento de vibraciones y impactos, sino desalineamiento axial y un poquitito de desalineamiento angular. Pero esto principalmente está pensado en absorber golpes de torque, absorber vibraciones, sin que haya resortes de espirales que se van a fatigar más rápido que estos resortes planos. Otro más es el aro flexible, que es el que ustedes pueden ver acá. Las aros que están en ese dibujo en verde están unidos de una manera particular a la entrada y a la salida. Esos aros tienen, al menos como el que está dibujado ahí, 8 puntos de acople, entonces 4 de ellos se apernan a la entrada y los otros 4 a la salida. Entonces la entrada respecto a la salida puede ceder un poco por flexión, está forzando la flexión de ese aro y ese aro va a ser el que eventualmente se fatiga. Como pueden ver en ese modelo numérico al lado derecho, pues tenemos esfuerzos de flexión continuamente ocurriendo sobre la pieza y por ende continuamente fatigándose. Acá ya olvidándonos de los colores se pueden ver precisamente esas piezas. Noten además que aquí está en tándem, igual son dos acoples de ese tipo, uno en serie con el otro, pensando en que esto pueda deformarse un poquito en dirección angular, un poco en dirección axial y también un poco en dirección excéntrica porque están en tándem. Una variante de esto es que no sea un aro cerrado, sino que ese aro se parta en trozos, se parta en eslabones, entonces para que las uniones entre la entrada y la salida sean eslabones como aparecen en estos dos casos, en donde pues no hay esa flexión, pero el meter todos esos elementos extra, todos esos bujes extra, pues también limita un poco su velocidad y también va a generar más vibraciones y más ruido. Esto tal vez sea la forma geométrica menos usual, al menos en acoples de este tipo fabricados después de 1990, más bien tienen una forma más como esta, más bien parece una junta de aro cerrado, pero como pueden ver el aro no es cerrado, es un aro partido como en eslabones. En la imagen de la derecha se puede ver donde ese aro está partido en 4 eslabones. Entonces
A eso se acoplaría la entrada, ¿verdad?, a los 4 agujeros que están libres, y la salida es precisamente lo que ya está conectado, es donde está presente el perno en cada uno de esos eslabones. Esto es trampa. En realidad es usar 2 piñones que se usan para transmisión por cadena. Son 2 piñones de una sola fila de dientes, se presentan unos contra otros y se envuelve con un segmento de doble cadena o doble cordón. Entonces eso es lo que los mantiene juntos. Esto es algo sencillo de armar, es relativamente barato, tal vez no es la mejor opción frente a otros tipos de acople, pero es algo que existe, es algo que se vende y ocasionalmente puede ser que lo vean en uso. Lo cierto es que esto no es para velocidades altas, es para ambientes en donde no se puedan usar elementos de hule y no haya manera de, de justificar el costo de un acople de malla o un acople de engrane. Entonces, como decir, la versión muy barata de un acople de engrane, a pesar de los problemas que él pueda traer. Esto se usa bastante en maquinaria agrícola, pero puede ser que lo vean en aplicaciones industriales. El acople de diafragma o el de membrana es como decir una variante del acople de aro. Lo que pasa es que la entrada o la salida, como quieran verlo, la entrada está apernada en la parte interior del aro, que más bien es como un disco, y la salida está apernada a la periferia externa del aro, que como les decía es un disco. Entonces, en este caso, lo que cede a la flexión, a la deformación axial, la deflexión angular, es ese aro muy ancho, o sea, ese disco en verde que ustedes ven ahí. Lo que está en azul es simplemente una cubierta. Las piezas en gris son en donde están la entrada y la salida de cada una de las 2 etapas de acoplamiento que ustedes ven ahí. Lo que se deforma, lo que se flexiona, lo que cambia de forma para ceder a los movimientos de desalineación son las membranas, esos discos anchos que ustedes ven ahí. Esto antes únicamente se utilizaba en aplicaciones muy grandes, estamos hablando de potencias muy altas por encima de 250 kilowatts, pero más recientemente ese principio de diseño se ha aplicado en aplicaciones más pequeñas, en potencias más pequeñas, que compiten, digamos, con los de aro flexible. Para darse una idea, más o menos, eso es uno de esos de mayor tamaño. Esa es la estructura real de una membrana, de un diafragma. Como pueden ver, la entrada o la salida, como quieran verlo, es por el centro del disco y la siguiente etapa es por la periferia del disco. El disco es entonces el que se flexiona en dirección axial, en dirección angular, y como están en tándem, como pueden ver acá, también cede todo el ensamble junto en dirección excéntrica. Aquí hay uno de esos de menor tamaño. Como pueden ver, se le hicieron a los discos un montón de agujeros para darle mayor flexibilidad, o sea, mayor grado de libertad en las direcciones en que se requiere ese grado de libertad, en dirección angular, en dirección axial y en combinación, como hemos insistido un montón de veces, para lograr el grado de libertad excéntrico. Esta configuración uno podría variarla, una especie de inversión cinemática, solo que no es una inversión cinemática. Uno podría tomar cada uno de esos discos y, como decir, deformarlo como si fuera una olla, como si fuera una palangana, y acoplarlo de la misma manera. Eso es el principio de diseño, digamos, de los acoples de disco flexible corrugado, o ese nombre un poco extraño de membrana de origen alemán, como se le conoce sobre todo en Estados Unidos, que
ustedes pueden ver ahí, vean que lo que se hizo en concepto es como deformar ese disco como una forma de olla y se aperna a pues justamente su compañero. Por dentro de esa figura no hay un eje, simplemente lo que transmite el torque es esa lámina relativamente delgada como la pueden ver por acá. Entonces esas entrada y salida apernadas son a donde se pegan el eje de entrada y el eje de salida, y la deformación de esa lámina delgada es la que permite desalineamiento axial, angular y excéntrico. Es como decir una versión mucho más resistente, mucho más grande de una junta de acordeón, que es como la que ustedes pueden ver por acá. Esto es para potencias muy bajitas. Hay catálogos que hablan de 5 o 8 caballos de potencia que pueden llevar, pero por lo general son para aplicaciones muy pequeñas, digamos de menos de un caballo, menos de 500, 750, 1000 watts. La junta de acordeón es simplemente eso, es una membrana corrugada, como la que ustedes pueden ver acá, con los métodos de unión al eje en sus extremos. La desventaja de esto es que esa lámina, ese acordeón eventualmente se va a fatigar, entonces es relativamente inusual verlo en una aplicación tan en grande como la que ustedes ven acá. Existen, pero por general son para cosas muy chiquititas que no va a haber ningún problema si hay una falla catastrófica que eventualmente va a ocurrir, que es para que se fatiga la base, los valles de ese acordeón, y pues evidentemente va a dejar de transmitir torque. Recuerden que esto es una tecnología heredada de los sistemas de tuberías, de las juntas de expansión en tuberías. Obviamente no es lo mismo, tienen la misma forma, pero no es lo mismo y obviamente no se puede usar una junta de expansión para tuberías en una aplicación de transmisión de torque. Este acople es uno de los más usados, el acople de pines. Hay muchísimas variantes de diseño. Como podrán imaginarse, esto fácilmente cede a la desalineación axial, pero por la forma de los pines o por el material de lo que recibe los pines o lo que forra los pines, también cede en dirección angular sin mucho problema. Entonces, esto incluso si el forro de los pines o el forro de lo que recibe los pines es suficientemente grueso y hecho de un material elastomérico, además de el grado de libertad mecánico, pues esto va a absorber vibraciones, va a absorber golpes de torque, lo cual es obviamente un beneficio. Entonces esto es de los más usados, es muy conveniente, hay muchísimas variantes de diseño y también hay variantes de diseño no solo geométricos, sino de selección de materiales. Como pueden ver, ya empezamos a hablar de la presencia de hule, estamos hablando de la presencia de elastómeros y por eso acá termina la lección y ustedes necesitan un café.